Vamos a darle lectura. Dice así: entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destituirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Hemos hecho esta lectura. Vamos a ver un poquito acerca de estos elementos que tenemos aquí. Fíjense bien. Nos encontramos con la comunidad a la cual Marcos se dirige, la comunidad naciente, la comunidad cristiana, que está teniendo un contexto un poquito difícil y necesitan tener esperanza. Por eso Marcos inserta esta experiencia de Jesús para demostrarnos algunos elementos interesantes. Vamos, antes que otra cosa, a ver. Dice que habían algunas personas que estaban al acecho para ver si les curaba en sábado. Hasta el versículo 2 no dice quiénes son ellos. Entonces, no es sino hasta después que menciona, casi al final, que menciona quiénes son esas personas. Entonces, aparece la figura de los fariseos. ¿Quiénes son estos fariseos? En el siglo II a.C. aparecen los fariseos como un grupo que está para defender las tradiciones patriarcales. Ellos hacen resistencia a que las influencias helénicas en aquel momento llegaran a hacer a un lado todas las tradiciones de sus padres. Entonces, ellos amenazan dichas tradiciones, ese sincretismo religioso, esa mezcolanza de una y otra cosa, están poniendo en peligro la creencia del pueblo. Entonces ellos como grupo salen precisamente a querer restablecerlo, ¿no? De querer hacer un compromiso mayor. Ahora, ellos giran en torno a la meditación en las Sagradas Escrituras, la Torá, en el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, etc. Y hacer un análisis, hacer una meditación en torno a eso. Y entonces, en cuanto tal, serán muy radicales porque ellos observarán un cumplimiento estricto de la ley. Entonces ellos serán implacables en ese sentido. Ahora, dentro del grupo de los fariseos habían dos escuelas. Una, la de Gilel, y la otra, la de Shammai. Ahora, estas dos, ¿qué se meditaba en estas dos escuelas? Si era lícito en algún momento consolar al que venía con dichos problemas, si podían ir a visitar los enfermos, si se podía curar en sábado, y concretamente la observancia del día sábado, si debían de guardarse o no en día sábado. De hecho, por eso la pregunta en el versículo 4 dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Son preguntas profundas que ponen en jaque la práctica judía y concretamente de los fariseos. Porque ellos decían, pues si es el sábado Dios descansó toda la creación. El sábado es día de oración, de reflexión de la palabra, de la lectura, el comentario de la palabra. Y es importante el esquema religioso, por lo tanto nada de otra índole se puede hacer. Pero ¿y la vida que está por encima de él?
o sea, hay preguntas hay prácticas, perdón, que vienen a cuestionar si la observancia estricta de la ley es lo mejor o no. Jesús los confronta y Jesús los pone las cosas como son. Entonces, dice el texto más adelante en el versículo 6 que los fariseos se confabulan con los herodianos, se ponen de acuerdo con los herodianos para ver cómo eliminarle. Estamos en el capítulo 3 apenas. Entonces se nos muestra cómo en un inicio estos dos poderes, los fariseos y los herodianos, se intrigan entre ellos, tejen sus planes para eliminar y quitar de en medio a Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los herodianos? Los herodianos son otro grupo político. Son aquellos partidarios de Herodes, ¿no?, que están bajo su mando. Generalmente son judíos políticos. Eran los que estaban allí con él. Y bueno, ellos controlaban a gran parte del pueblo judío. Ahora, nos damos cuenta que hay, por decirlo de alguna manera, hay dos poderes: el político con los herodianos y el religioso con los fariseos, porque además tenían mucho poder, mucha influencia sobre el pueblo judío. Entonces ambos están ahí al acecho. Si nos damos cuenta y analizamos un poquito y nos ponemos nosotros en el contexto de la iglesia naciente de Marcos, vamos a entender que hay dos poderes que se están oponiendo al cristianismo. Marcos los está alentando. Primero los pone en alerta y dice: el poder religioso, el poder político, ellos están poniendo muchos elementos para que como iglesia naciente tengamos que tener cuidado, ¿no? Entonces, recordemos, estamos hablando con la segunda generación cristiana o tercera generación cristiana. La primera generación cristiana conoció a Jesús y no tuvo ningún problema. A partir de la segunda generación cristiana, después de que Jesús muere, los que vienen observando la ley, los que practican y se insertan en la sociedad y en el pueblo judío, ellos no conocieron a Jesús. Por lo tanto, es importante alentarles, y Marcos lo hace a través de su evangelio. Entonces, fíjense bien, es bien interesante porque la comunidad cristiana está teniendo conflictos fuertes con ellos. Hay un rompimiento y hay que salir adelante. Se nos menciona un elemento muy interesante: el día sábado como algo que tiene que ser respetado y tiene que ser observado. Primero, el sábado es el séptimo día, santificado después de crear el mundo. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, vamos a encontrarnos con este relato, ¿verdad? Ahora bien, en Génesis 2, versículos de 2 al 3, se nos menciona precisamente este acontecimiento. Y más adelante dice que habrá un acontecimiento de liberación. En Éxodo 20, versículos del 8 al 11, en Nehemías 13, del 15 al 22, Primera de Malaquías, capítulo 2, versículos 32 al 41, nos menciona acerca de la importancia de observar el sábado, de guardarlo. Dice que en el versículo 5, dice que los mira con ira, apenado por la dureza de su corazón. Este es un elemento muy cultural, porque la dureza de corazón, la dureza de las decisiones, tiene mucho que ver con el interior de la persona. Dentro de la antropología hebrea, los órganos internos y las partes corporales se relaciona con su sentido simbólico y con este dinamismo emotivo. Es decir, el corazón es la sede de las emociones, de ahí sale todo. Las entrañas, por ejemplo, que es muy mencionado también en la Sagrada Escritura, de ahí surgirán estas emociones profundas, mucho más profundas,
de una intimidad en el ser humano. Los ojos, las orejas, por ellos entraba el conocimiento, entonces son la sede de la inteligencia. Muchos órganos y partes corporales están relacionados con lo que representan simbólicamente, ¿no? Entonces, de ahí que dice que se apenaba por la dureza de su corazón. Hay unas decisiones difíciles que se tienen que tomar, pero son duros, son cerrados. Entonces hay que abrir y hay que trabajar en ese corazón duro. Ahora bien, por último dice que hay un nombre de la mano seca. Nuevamente no hay una identidad propia. Por lo tanto, entonces podemos insertarnos allí, podemos ser partícipes de todo lo que sucede. Nosotros podríamos meternos como aquel hombre de la mano paralizada, de la mano seca. Entonces hay una incapacidad de acción, no podemos actuar, hay una marginación por la estructura legal, ¿no? Hay una capacidad de crear, una incapacidad para trabajar. En el Génesis 1:1 se nos menciona eso, la capacidad creadora, las manos crean, con ellas realizas infinidad de cosas. El campesino teje sus palmas y de una palma crea un sombrero, crea un tapete, crea muchísimas cosas. El artesano moldea, ¿no? El joyero empieza a fabricar, el poeta empieza a escribir, de la mente lo plasma a través de las manos, muchas cosas. Entonces esta capacidad creadora propia del ser humano también, por compartirla, ¿no?, de parte de Dios, esa capacidad creadora no está dentro de este personaje. ¿Dónde se encuentra su capacidad creadora? Y lo mismo podríamos preguntarnos nosotros. ¿Dónde está y cómo está mi capacidad creadora? ¿Realmente estoy creando una realidad distinta? ¿O he caído en un conformismo tal que digo, pues yo ya me acomodé, yo ya hice esto, ya no me exijan más? ¿Qué tanto estamos creando nuevas estructuras que dignifiquen a la persona? Estructuras de trabajo, estructuras de convivencia social, nuevas maneras de relacionarme en mi ámbito religioso, en el ámbito familiar, conmigo mismo, cómo me encuentro creando, o estoy incapacitado para trabajar, para crear, para dinamizar, para construir, para fortalecer. O sea, el texto me parece que sirve mucho para amonestarnos a nosotros mismos, para decirnos que hay algo de lo cual tenemos que mejorar. Entonces, me parece que esto es interesante y entonces, bueno, concluyendo un poquito esa parte, estamos hablando de esto, la iglesia sufre persecución, estamos hablando de la comunidad a la cual Marcos se dirige, está sufriendo persecución, y el texto lo ve reflejado a través de ambos poderes, el religioso y el político. Me parece que otro elemento importante es la persona importa más que el culto. O sea, no es nada más el culto, que sumamente es importante, pero ¿y dónde está la persona que realiza el culto? ¿Dónde queda? Entonces la ley, nuevamente vemos que queda por encima de la persona, y Jesús llega y pone y coloca las piezas en su lugar, las acomoda como tienen que ser. Y en la acción de Dios, vemos aquí la acción de Dios según el libro del Génesis, versículo 1, apoyándonos de esa cita. Jesús sigue creando al sanar a esta persona de la mano atrofiada. Dios sigue creando a nuevos seres humanos, nuevos humanos, para vivir la vida digna, la vida dada por Dios a las personas. Bien, hasta aquí esta meditación de este pasaje. Vamos al siguiente.